Gastó 50 millones de dólares buscando al desconocido que le salvó la vida hacía 18 años. Contrató a los mejores investigadores, buscó en todas las bases de datos, siguió todas las pistas. Lo que nunca imaginó fue que él la había estado vigilando cada noche, limpiando su oficina, protegiéndola de sombras tan cercanas como el tacto, pero invisibles como el aire. El hombre que buscaba desesperadamente era el conserje al que ignoraba a diario. Rebecca Callahan estaba de pie junto a los ventanales de su oficina, 36 pisos por encima de una ciudad que se extendía bajo ella como un reino conquistado. A sus 36 años, comandaba un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Su agudo intelecto y su incansable empuje se habían forjado un espacio en una industria que rara vez recibía a mujeres con tanta autoridad. Sus reflejos la miraban desde el cristal, su cabello rubio platino recogido en un moño severo, sus ojos azul hielo que podían congelar una sala de juntas, su traje de diseñador que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Sin embargo, bajo ese exterior pulido vivía una mujer atormentada por 18 años de búsqueda de un fantasma que le había salvado la vida. El recuerdo afloró sin querer, como cada mañana a las 9:47 en punto. El chirrido de metal contra metal. El olor acre a goma quemada. El peso del acero retorcido sujetando sus piernas de 18 años mientras la oscuridad se cernía sobre su visión. Entonces llegó la salvación en forma de ojos grises y una voz serena que atravesó su pánico. «Quédate conmigo», le había dicho. «No cierres los ojos». «¿Cómo te llamas?» «Rebecca», había susurrado. Sangre goteando de su frente. «Hermoso nombre», le había respondido. «Te sacaré de aquí, Rebecca. Confía en mí». Recordó la calidez de sus manos mientras trabajaba para liberarla de los restos del descarrilamiento del tren a las afueras de Hartford. Su figura alta y esbelta moviéndose con experta eficiencia a pesar del caos que los rodeaba, la pequeña cicatriz cerca de su muñeca izquierda que iluminaba las luces de emergencia mientras manipulaba el metal retorcido que se había convertido en su prisión. Sobre todo, recordaba el momento en que sus ojos se encontraron con los grises azules y sintiendo por primera vez en su vida que valía la pena salvarla. El rescate había durado 43 minutos, según informes oficiales. Pero en la memoria de Rebecca, existía fuera del tiempo, suspendido en un instante donde lo único que importaba era su voz llamándola por su nombre y sus manos trabajando metódicamente para liberarla de lo que debería haber sido su tumba. Entonces llegaron los paramédicos con sus sirenas y equipo médico, y en el caos de los procedimientos de estabilización y las notificaciones familiares, él desapareció. Ningún nombre intercambiado más allá del suyo. Ninguna información de contacto. Ninguna forma de agradecerle o siquiera saber quién era. Solo un fantasma que la había sacado de las fauces de la muerte y desaparecido en la noche, como algo de un sueño que parecía demasiado real para olvidar. Los años siguientes habían sido un testimonio de la resiliencia humana y el poder transformador de la obligación. Rebecca canalizó su determinación de sobreviviente hacia la excelencia académica en Hartford College, donde se graduó summa cum laude con títulos en Administración de Empresas e Informática. Se lanzó al emprendimiento con el fervor de quien entiende que la vida es frágil y las oportunidades aún más frágiles. Su primera empresa, construida desde su dormitorio con 2 computadoras prestadas y un algoritmo que desarrolló para optimizar la logística de la cadena de suministro, se vendió por $12 millones antes de que cumpliera 25 años. La segunda, centrada en aplicaciones de inteligencia artificial para los mercados financieros, salió a bolsa y la hizo tener un patrimonio de $100 millones a los 30 años. La tercera, una plataforma tecnológica integral que revolucionó la forma en que las corporaciones gestionaban la seguridad de los datos, la consolidó como una de las mujeres más influyentes del mundo empresarial e impulsó su patrimonio neto a más de $1.000 millones. Pero el éxito se sentía vacío al compararlo con el vacío en su pecho, un vacío con la forma exacta de esos ojos grises y esa voz dulce que la había convencido de que merecía vivir. Había intentado salir con alguien durante sus 20 y 30 años, por supuesto. Ejecutivos de alto nivel que comprendían las exigencias de construir un imperio.
Emprendedores brillantes que hablaban su lenguaje de innovación y disrupción del mercado. Políticos que vieron sus conexiones corporativas como trampolines hacia puestos más altos. Académicos que admiraban su intelecto. Atletas que apreciaban su espíritu competitivo. Incluso algunos artistas afirmaban ver más allá de su coraza corporativa y ver a la persona que se escondía bajo ella. Ninguno comprendía la inquietud que la impulsaba a trabajar 18 horas al día, 7 días a la semana. Ninguno comprendía por qué se paralizaba en restaurantes abarrotados, buscando rostros familiares. Ninguno podía explicar por qué tenía a un investigador privado contratado a pesar de no tener pistas que seguir, nombres que investigar, ninguna prueba concreta de la existencia de su misterioso salvador más allá de las cicatrices en sus piernas, y el recuerdo se le grababa a fuego en la conciencia. Las relaciones terminaban con la previsible regularidad. Estaba demasiado obsesionada, demasiado distraída, demasiado obviamente buscando algo que ninguno de ellos podía proporcionarle. La acusaron de no estar emocionalmente disponible. Lo cual era cierto. Sugirieron que necesitaba terapia. Y la intentó. Le recomendaron medicación para lo que un psiquiatra diagnosticó como un trastorno de duelo complicado, combinado con culpa del superviviente y trauma del apego. Pero Rebecca sabía la verdad, una verdad que ninguna intervención profesional podía abordar. Había dejado la mitad de su alma en ese desastre con un desconocido que le había mostrado lo que significaba ser considerada digna de ser salvada. Y ninguna relación podía sobrevivir cuando una persona estaba fundamentalmente incompleta. 3 años atrás, Rebecca tomó una decisión que le consumiría $50 millones e incontables noches de insomnio. Encontraría al hombre que le salvó la vida, sin importar el costo en dinero, tiempo o recursos corporativos. Su junta directiva cuestionaba la sensatez de asignar sumas tan enormes a lo que diplomáticamente denominaban consultoría de seguridad personal, pero la participación mayoritaria de Rebecca en la empresa hizo que sus objeciones fueran meramente consultivas. Thomas Crawford, es miembro del FBI con credenciales que le costaban a su empresa millones de dólares al año, reunió el equipo de investigación privada más sofisticado jamás desplegado para un solo caso de persona desaparecida. Su experiencia en las fuerzas del orden federales le había enseñado que encontrar personas requería paciencia, recursos y una metodología sistemática. Para lo que no estaba preparado era para buscar a alguien que tal vez no quisiera ser encontrado. El equipo de Crawford amplió sus parámetros de búsqueda para incluir bases de datos militares que abarcaban todo el noreste de Estados Unidos. Obtuvieron acceso a los registros de los servicios de emergencia de Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York y Vermont, y compararon cada operación de rescate realizada en un radio de 80 kilómetros del lugar del descarrilamiento de Hartford. Contrataron a lingüistas para analizar los patrones de habla que Rebecca recordaba, con la esperanza de delimitar los orígenes geográficos. Consultaron con psicólogos para elaborar perfiles de personalidad que pudieran predecir las opciones profesionales y las preferencias de estilo de vida. La investigación empleó un software de reconocimiento facial que procesó cientos de miles de imágenes de bases de datos de licencias de conducir, expedientes de personal militar, anuarios universitarios y registros laborales. Entrevistaron a todos los rescatistas documentados que habían estado presentes en el lugar del descarrilamiento, mostraron retratos a terapeutas especializados en trauma y al personal de urgencias, e incluso consultaron con conductores de tren jubilados que pudieran recordar circunstancias inusuales de esa noche. Pero a medida que los meses se convertían en años y el presupuesto ascendía a cifras astronómicas, Crawford comenzó a encontrar resistencia que sugería que su objetivo no solo era escurridizo, sino que estaba evadiendo activamente la detección. Las leyes de privacidad diseñadas para proteger a los veteranos militares crearon barreras que el dinero no podía traspasar. Expedientes personales sellados, registros de misión clasificados y acuerdos de confidencialidad que cubrían ejercicios de entrenamiento de respuesta a emergencias formaban una fortaleza burocrática impenetrable alrededor de ciertas categorías de información. Cuando el equipo de Crawford intentó acceder a bases de datos específicas, se encontró con obstáculos digitales que sugerían que alguien con autorización gubernamental estaba monitoreando sus consultas. Aún más preocupante,
el equipo comenzó a detectar contravigilancia de nivel profesional en torno a sus actividades de investigación. Sutiles indicios de que sus consultas estaban siendo rastreadas, sus movimientos observados, sus comunicaciones posiblemente monitoreadas. Crawford reconoció las características de la experiencia de la comunidad de inteligencia, el tipo de seguridad operativa que sugería que su objetivo poseía habilidades mucho más allá de la capacitación civil en respuesta a emergencias. El avance no se produjo mediante la investigación digital, sino mediante la inteligencia humana. Un jefe de bomberos retirado de Waterbury, Connecticut, recordaba a un socorrista no oficial en el descarrilamiento de Hartford. Un joven con uniforme militar que había aparecido en el lugar sin ser enviado, había trabajado junto a los equipos de rescate oficiales durante varias horas y luego había desaparecido antes de que se presentaran los informes del incidente. El jefe de bomberos lo describió como alto, delgado, de ojos grises, y con la clase de serena competencia que sugería una amplia formación. Había trabajado metódicamente entre los escombros, localizando a las víctimas con asombrosa precisión, y se había centrado específicamente en el tercer coche donde Rebecca había quedado atrapada. Lo más curioso es que se había negado a proporcionar su nombre o la identificación de la unidad cuando los supervisores le pidieron documentación. Este único testimonio proporcionó la primera prueba concreta de la existencia del salvador de Rebecca, pero también planteó inquietantes preguntas sobre por qué alguien con formación en rescate operaría al margen de los canales oficiales y luego desaparecería sin dejar constancia de su presencia. Lo que Rebecca no sabía, ni siquiera en sus momentos más paranoicos, era que el objeto de su búsqueda de $50 millones estaba más cerca de lo que hubiera imaginado. Más cerca de lo que la sofisticada red de vigilancia de Crawford había detectado. Más cerca de lo que su propia rutina diaria sugería. Marcus Garrett, aunque no había usado ese nombre en más de 7 años, empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol de la Torre Callahan exactamente a las 11:30 cada noche. Sus movimientos eran precisos y decididos. Para cualquier observador casual, parecía ser exactamente lo que su uniforme y placa de identificación sugerían. Un conserje nocturno empleado por Morrison Building Services para el mantenimiento de las oficinas donde los poderosos moldeaban la economía global. Pero las apariencias, como Marcus había aprendido tras 15 años de operaciones encubiertas en 3 continentes, eran el camuflaje más efectivo disponible para quienes entendían cómo manipular la percepción. A sus 38 años, Marcus se movía con la gracia controlada de quien había pasado años navegando en territorio hostil, donde un solo paso en falso significaba captura, tortura o muerte. Sus ojos grises, del mismo tono que las nubes de tormenta que se ciernen sobre el océano, evaluaban constantemente las líneas de visión, las rutas de escape y las posibles amenazas, con la precisión automática de un hombre cuyo sistema nervioso había sido reconfigurado por la exposición prolongada a entornos de combate. Su asignación actual había durado 3 años, 4 meses y 16 días. No el trabajo de custodia, que servía simplemente como tapadera operativa, sino su verdadera misión: asegurar que Rebecca Callahan sobreviviera lo suficiente para construir el imperio que, sin saberlo, lo empleaba como su guardián invisible. A Marcus no se le escapó la ironía de que la mujer a la que protegía con profesionalismo y precisión táctica era la misma estudiante universitaria de 18 años a la que había rescatado de Twisted Metal durante lo que se suponía que sería un ejercicio de entrenamiento rutinario con la Guardia Nacional de Connecticut, 18 años antes. Cada detalle de aquella noche permanecía vívido en la memoria de Marcus con la claridad cristalina que el trauma reserva para los momentos que transforman la arquitectura fundamental de una vida. Tenía 20 años y regresaba de un ejercicio de entrenamiento de fin de semana centrado en técnicas de rescate urbano, cuando las frecuencias de emergencia crepitaron con informes del descarrilamiento de un tren de pasajeros a las afueras de Hartford. Aunque no había sido enviado oficialmente a responder, su entrenamiento había hecho que detenerse para ayudar fuera tan automático como respirar. La escena había sido el caos encarnado. Múltiples vagones descarrilaron y volcaron. Sistemas eléctricos chispeando en la oscuridad, fugas de combustible de tanques rotos y los gritos de los pasajeros atrapados resonando en el aire nocturno como algo de una pesadilla. Los servicios de emergencia seguían en camino,
dejando a un puñado de conductores que pasaban y al propio Marcus como la única asistencia disponible para docenas de heridos graves. Había trabajado sistemáticamente entre los escombros, usando su entrenamiento para priorizar a las víctimas según la gravedad de las lesiones y la complejidad de la extracción. Pero al llegar al tercer vagón, algo cambió en la precisión matemática de sus operaciones de rescate. La chica atrapada bajo el acero retorcido lo miró con ojos azules que reflejaban terror, pero también confianza, y cuando susurró su nombre, Rebecca, algo fundamental cambió en su comprensión de lo que significaba salvar una vida. Le dijo que estudiaba administración de empresas, que quería construir algo importante algún día, que creía que las personas eran capaces de cosas increíbles cuando decidían ayudarse mutuamente en lugar de competir. Le hizo prometer que recordaría su nombre, y mientras trabajaba para liberar sus piernas del metal que casi le había costado la vida, Marcus se dio cuenta de que estaba experimentando algo para lo que el entrenamiento militar no lo había preparado. Reconocer que valía la pena morir por proteger a algunas personas. La extracción le había llevado 43 minutos de trabajo minucioso, con herramientas y técnicas improvisadas, aprendidas en cursos de ingeniería de combate. Marcus había hablado sin parar durante el proceso, manteniendo a Rebecca consciente y tranquila mientras calculaba ángulos y puntos de apoyo que la liberarían sin causarle más lesiones. Cuando finalmente llegaron los paramédicos y se hicieron cargo de su atención médica, Marcus se refugió en la sombra y observó cómo la subían a una ambulancia que la llevaría hacia el futuro que ella quisiera construir. No pretendía desaparecer. Su plan era comprobar su recuperación, quizás visitarla cuando estuviera lo suficientemente estable para recibir visitas, tal vez incluso revelar que él había sido quien la había rescatado de los escombros. Pero la investigación federal posterior lo cambió todo. Cuando la familia de Rebecca la trasladó a un centro médico privado, investigadores del Departamento de Seguridad Nacional querían saber por qué un recluta de la Guardia Nacional había sido el primero en llegar al lugar del accidente en el que se vio involucrada la hija de Harris y Mars, uno de los principales contratistas de armas del Departamento de Defensa. Sugirieron que el momento era sospechosamente oportuno, que la presencia de Marcus podría no haber sido casual, que alguien con su entrenamiento militar y autorización de seguridad podría, en teoría, haber causado el descarrilamiento como parte de una conspiración mayor. La investigación duró 8 meses y concluyó que Marcus era exactamente lo que parecía. Un joven soldado que se había detenido a ayudar, porque ayudar era para lo que se entrenaba a los soldados. Pero la experiencia le enseñó que las buenas intenciones podían ser malinterpretadas por personas con mentes suspicaces y autoridad federal. También le enseñó que la familia de Rebecca operaba en círculos, donde incluso los actos de bondad al azar se veían a través de la lente de la paranoia política y económica. Así que Marcus se alistó en el servicio activo y pasó la siguiente década demostrando su lealtad en lugares donde el heroísmo era medible y las dudas burocráticas eran irrelevantes. Primero, Afganistán, donde se especializó en extraer soldados heridos de edificios derrumbados y vehículos volcados. Luego, Irak, donde su unidad realizó operaciones de búsqueda y rescate en entornos urbanos, donde cada puerta podía ocultar un artefacto explosivo improvisado. Finalmente, Somalia, donde aprendió que salvar vidas a menudo requería quitarlas, y que la complejidad moral era un lujo que los entornos de combate no permitían. Pero el servicio militar lo había transformado de tal manera que le hizo imposible regresar a la vida civil. La constante hipervigilancia necesaria para sobrevivir en zonas de guerra no pudo ser desactivada cuando cesaron los disparos. La evaluación psicológica que precedió a su baja honorable lo calificó como funcionalmente estable, pero emocionalmente compartimentado en términos militares. Para un soldado que había visto demasiada muerte como para volver a la vida normal, pero que seguía siendo demasiado valioso y hábil como para simplemente darse de baja y olvidarlo, los contratistas militares privados pagaban excepcionalmente bien a hombres capaces de eliminar amenazas con eficacia y dormir plácidamente después. La especialidad de Marcus era la protección encubierta a largo plazo para individuos de alto valor que se enfrentaban a peligros que no podían abordar con medidas de seguridad convencionales. Políticos que habían recibido amenazas de muerte creíbles.
Ejecutivos corporativos cuyas decisiones comerciales los habían convertido en blancos de secuestro o asesinato. Periodistas cuyas investigaciones habían expuesto redes del crimen organizado con memoria prodigiosa y recursos ilimitados. El trabajo encajaba a la perfección con su perfil psicológico. Requería la hipervigilancia que se había convertido en su estado mental predeterminado, utilizaba las habilidades tácticas que 15 años de servicio militar habían inculcado en su sistema nervioso y le proporcionaba el sentido de propósito que emanaba de proteger a quienes realmente necesitaban protección. Y lo más importante, le permitió salvar vidas sin la supervisión burocrática que había complicado su relación con el servicio militar oficial. Cuando Meridian Protective Services lo asignó al equipo de protección de Rebecca Callahan. Al principio, Marcus lo consideraba un cliente de alto valor, que requería servicios de seguridad discretos. Sin embargo, los ejecutivos corporativos se enfrentaban a una gama sorprendentemente amplia de amenazas en el entorno empresarial moderno. Redes de espionaje industrial que atacaban secretos comerciales y planes estratégicos. Intentos hostiles de adquisición que, en ocasiones, incluían campañas de intimidación personal diseñadas para presionar a los principales responsables de la toma de decisiones. Exempleados que culpaban de su desempleo a la reestructuración corporativa, en ocasiones, expresaban esa culpa mediante la violencia. Pero cuando Marcus revisó el expediente de Rebecca y vio su nombre en la documentación del cliente, comprendió que el destino lo había dispuesto para que él completara lo que había comenzado 18 años antes. La estudiante universitaria de 18 años que le había susurrado su nombre en la oscuridad se había convertido en una mujer que controlaba miles de millones de dólares. Y empleaba a miles de personas, pero que también enfrentaba peligros que la seguridad convencional no podía abordar. La junta directiva de Rebecca había contratado a Meridian Protective Services porque 3 incidentes separados ocurridos el año anterior los habían convencido de que su director ejecutivo necesitaba una protección superior a la que la seguridad corporativa podía ofrecer. Un ex empleado, despedido por malversación de fondos, fue arrestado frente al edificio de apartamentos de Rebecca con una pistola cargada y notas detalladas sobre sus rutinas diarias. Una red de espionaje corporativo vinculada a gobiernos extranjeros intentó infiltrar a su personal con agentes capacitados en vigilancia y extracción de datos. Y lo que es más grave, un intento de adquisición hostil por parte de un consorcio de inversores internacionales incluyó lo que los analistas de inteligencia calificaron como tácticas clásicas de intimidación, amenazas anónimas, vigilancia de familiares y brechas de seguridad deliberadas diseñadas para demostrar vulnerabilidad. Durante 3 años, Marcus mantuvo una invisibilidad operativa perfecta, garantizando la seguridad de las rutinas diarias de Rebecca, la protección de su edificio y su vida, a salvo de amenazas. Ella jamás sabría que existían. El trabajo de conserjería le proporcionó la cobertura ideal, ya que el personal de mantenimiento tenía acceso a todas las áreas del edificio, trabajaba en horarios en los que las oficinas estaban prácticamente vacías y era prácticamente invisible para los ejecutivos cuyos espacios mantenían. Las situaciones más peligrosas habían sido sutiles, pero potencialmente letales. Un trabajador de mantenimiento con credenciales falsificadas que afirmaba reparar sistemas de ascensores, pero cuyo verdadero propósito era instalar equipos de vigilancia vinculados a la misma red extranjera que previamente había atacado al personal de Rebecca. Una asistente administrativa cuya verificación de antecedentes, por alguna razón, había pasado por alto sus conexiones con figuras del crimen organizado especializadas en extorsión corporativa. Un repartidor cuyos patrones de ruta y horarios sugerían coordinación con equipos de vigilancia hostiles que mapeaban los movimientos y vulnerabilidades de Rebecca. Marcus había neutralizado cada amenaza de forma discreta, profesional y permanente. El trabajador de mantenimiento había sufrido lo que parecía ser un infarto en el hueco del ascensor mientras realizaba su trabajo de instalación ilegal. El asistente administrativo había renunciado repentinamente, tras recibir una oferta de trabajo de una empresa que solo existía en documentación corporativa cuidadosamente elaborada. El repartidor había sido arrestado por autoridades federales bajo cargos que le asegurarían permanecer en prisión por el resto de su vida. Pero la oponente más difícil de Marcus había sido la propia Rebecca. En concreto,
Su determinación de localizar e identificar al hombre que le había salvado la vida 18 años antes. Su búsqueda de $50 millones representaba una amenaza para la seguridad operativa que se volvía más peligrosa con cada mes que pasaba. Cada investigador que contrataba era una potencial vulneración de la seguridad que podría tropezar con información clasificada sobre la identidad y la misión actuales de Marcus. Cada consulta a la base de datos que su equipo enviaba aumentaba las probabilidades de que partes hostiles identificaran sus vulnerabilidades psicológicas y desarrollaran estrategias para explotarlas. Cada entrevista con testigos que realizaban creaba oportunidades adicionales para que los enemigos conocieran su pasado y su presente. Lo más peligroso era que la búsqueda de Rebecca estaba atrayendo la atención de organizaciones especializadas en aprovechar las obsesiones personales contra objetivos de alto valor. Las redes de inteligencia corporativa que comerciaban con las vulnerabilidades ejecutivas habían comenzado a monitorear su investigación, reconociendo que un director ejecutivo que gastaría $50 millones buscando a un poderoso desconocido en el mundo de los negocios representaba un blanco perfecto para la manipulación psicológica. Los servicios de inteligencia extranjeros habían señalado su búsqueda como evidencia de una inestabilidad emocional explotable. Las organizaciones del crimen organizado que se financiaban mediante extorsiones de alto nivel habían identificado su obsesión como un posible punto de presión que podría utilizarse como arma contra su imperio corporativo. El responsable de Marcus en Meridian había sido cada vez más explícito sobre las implicaciones de seguridad de la búsqueda de Rebecca. Mantener la cobertura operativa, neutralizar la investigación o rescindir la asignación por cualquier medio que fuera necesario. En el vocabulario de los contratistas militares privados, rescindir la asignación era un eufemismo para eliminar al cliente en lugar de seguir protegiendo a alguien cuyo comportamiento amenazaba la seguridad de las operaciones en curso. Pero Marcus se vio incapaz de ver a Rebecca simplemente como un objetivo valioso cuya protección se había vuelto inoportuna. La joven de 18 años que había confiado en él para salvar su vida se había convertido en una mujer cuya determinación por encontrarlo revelaba una lealtad que las estructuras de mando militar rara vez inspiraban. Su disposición a invertir recursos ilimitados en la búsqueda de alguien que le había mostrado amabilidad demostraba exactamente el tipo de carácter que había hecho que salvarla se sintiera como lo más importante que Marcus había hecho en su vida. La decisión de rebelarse había sido táctica, no emocional. Aunque Marcus admitió en privado que la distinción se había vuelto cada vez más difícil de mantener, la búsqueda de Rebecca se aceleraba hacia descubrimientos que comprometerían no solo su identidad, sino toda la operación de protección que la había mantenido con vida durante 3 años. Era mejor controlar la revelación que dejar que partes hostiles la usaran en su contra. 18 meses antes, Marcus había detectado las primeras señales de que la investigación de Rebecca estaba siendo monitoreada por entidades con capacidades de vigilancia a nivel gubernamental. Consultas a bases de datos que activaron alertas automáticas en los sistemas de inteligencia. Transacciones financieras que aparecían en listas de vigilancia de organizaciones que rastreaban patrones de gastos sospechosos. Interceptaciones de comunicaciones que sugerían que servicios de inteligencia extranjeros estaban desarrollando planes de selección basados en la información obtenida de sus actividades de búsqueda. El encuentro en el ascensor se había orquestado cuidadosamente durante varias semanas de preparación. Marcus había identificado el momento óptimo, calculado estrategias de conversación y preparado planes de contingencia para múltiples posibles resultados. Cuando Rebecca entró en el ascensor ese martes a las 7:23 de la mañana. Sin saberlo, entraba en un entorno controlado donde cada palabra se mediría por su impacto en su seguridad futura y la seguridad operativa de él. Su intercambio había sido breve, pero calibrado con precisión. Marcus compartió detalles cuidadosamente seleccionados sobre su experiencia en entrenamiento militar en superficie, operaciones de rescate y respuesta a emergencias nacionales. Observó un destello de reconocimiento en el rostro de Rebecca mientras las piezas de un rompecabezas de 18 años comenzaban a encajar en su conciencia, pero también observó sus reacciones en busca de señales de que comprendía los posibles peligros de seguir investigando. Cuando le preguntó su nombre, Marcus le dio la identidad que había usado durante 7 años. Ethan Blake tomó prestada de un soldado que murió en Afganistán cuando un artefacto explosivo improvisado destruyó su convoy.
La familia del verdadero Ethan Blake merecía algo mejor que saber en qué se había convertido su hijo tras sobrevivir a heridas que deberían haber sido fatales. Mejor que enterarse de que había pasado años en centros psiquiátricos antes de desaparecer en el mundo de las sombras de la contratación militar privada. Pero la investigación de Rebecca sobre el nombre de Ethan Blake desencadenó exactamente la reacción que Marcus había anticipado y temido. El equipo de Crawford descubrió en cuestión de horas que Ethan Blake era una identidad inventada, documentación falsa de calidad profesional que engañaría a la mayoría de las agencias gubernamentales, pero que no resistiría el tipo de escrutinio intensivo que $50 millones podrían comprar. Cuando los investigadores de Crawford intentaron localizar a Marcus para interrogarlo, encontraron su apartamento vaciado con precisión militar, sin huellas dactilares, ni pruebas de ADN, ni rastros que pudieran vincular el lugar con ningún individuo en particular. La revelación de que su objetivo había desaparecido. En el momento en que Rebecca empezó a preguntarle sobre su identidad, se vio obligada a enfrentarse a una verdad incómoda sobre la naturaleza de su relación. El hombre en cuya búsqueda había gastado $50 millones había estado jugando a un juego intrincado cuyas reglas desconocía, cuyas apuestas no podía calcular y cuyo resultado podría determinar su vida o muerte. El mensaje de texto que la convocó al estacionamiento provenía de un teléfono que, según determinarían posteriormente los analistas de inteligencia, había sido comprado con efectivo, activado con documentos de identidad falsificados y utilizado para una sola comunicación antes de ser destruido. El mensaje en sí era breve pero inconfundible. Estacionamiento. Nivel B3. Esquina 247. Venga solo. Necesitamos hablar. Rebecca lo encontró esperando junto a un sedán oscuro con matrículas que, según revelaría una investigación posterior, pertenecían a un vehículo que no existía en ninguna base de datos estatal ni federal. El hombre al que había conocido como Ethan Blake parecía diferente vestido de civil, más joven, más accesible, pero su postura y la forma en que sus ojos escudriñaban constantemente el entorno revelaban la hipervigilancia de alguien que había pasado años esperando que la violencia estallara sin previo aviso. Simplemente dijo, «Gracias por finalmente darme la opción», respondió Rebecca. Aunque comprendió, incluso mientras hablaba, que la elección era en gran medida ilusoria. Estaba sola en un aparcamiento subterráneo, con un hombre que había demostrado la capacidad de desaparecer por completo cuando las circunstancias lo requerían, cuya verdadera identidad permanecía desconocida y cuyas motivaciones podrían incluir razones para asegurar su silencio permanente. Lo que siguió fue una conversación que redefiniría todo lo que Rebecca creía saber. Era un hombre que había demostrado la capacidad de desaparecer por completo cuando las circunstancias lo requerían. El hombre que había descubierto la capacidad de ser visto como ella era un hombre que había estado en plena noche. El hombre que se hacía llamar Ethan Blake comenzó revelando su nombre real, Marcus Garrett, aunque incluso ese podría ser otra identidad cuidadosamente construida, diseñada para darle la ilusión de verdad, al tiempo que protegía información que podría resultar fatal si se divulgaba. Marcus explicó que era un contratista privado especializado en servicios de protección encubierta para personas de alto valor que enfrentaban amenazas que superaban las capacidades de las medidas de seguridad convencionales. Meridian Protective Services había sido contratado por la junta directiva de Rebecca 3 años antes, porque la inteligencia corporativa había identificado múltiples amenazas creíbles para su seguridad que requerían contramedidas de nivel militar para neutralizarlas. Cuando Marcus revisó la lista de clientes y vio el nombre de Rebecca, solicitó la asignación personalmente. La estudiante universitaria de 18 años que le había susurrado su nombre en la oscuridad 18 años antes, se había convertido en una mujer que manejaba miles de millones de dólares, pero que también enfrentaba peligros que la protección convencional no podía abordar. Su junta directiva comprendía que la muerte o incapacidad de Rebecca desencadenaría un colapso catastrófico en el valor de las acciones, intentos hostiles de adquisición por parte de competidores internacionales y posibles implicaciones para la seguridad nacional, dados los contratos de su empresa con agencias federales. Durante 3 años, Marcus había protegido a Rebecca mientras ella, sin saberlo, lo buscaba, creando una paradoja que ninguno de los dos había comprendido. Hasta este momento en el estacionamiento.
Su cacería humana de 50 millones de pesos había sido monitoreada por partidos hostiles que se especializaron en convertir las obsesiones personales en apalancamiento contra objetivos de alto valor, pero también había sido el catalizador involuntario para los servicios de protección que probablemente le habían ahorrado la vida docenas de veces. Las redes de inteligencia corporativa que negociaron en vulnerabilidades ejecutivas habían identificado la búsqueda de Rebecca como evidencia de inestabilidad psicológica que podría explotarse a través de campañas de manipulación específicas. Los servicios de inteligencia extranjeros habían marcado su investigación como una oportunidad para desarrollar materiales de chantaje que pudieran influir en las decisiones corporativas estadounidenses que afectan a los mercados internacionales. Los sindicatos de crimen organizado que se financiaron a través de la extorsión de alto nivel habían reconocido su obsesión como un punto de presión perfecto para amenazar su imperio comercial a menos que se cumplieran demandas específicas. Pero Marcus reveló algo que transformó todo el contexto de su conversación. Su protección de Rebecca en los últimos 3 años no había sido una obligación puramente profesional impulsada por contratos corporativos y compensación financiera. La chica asustada, que había confiado en él para salvar su vida durante el momento más oscuro de su existencia, se había convertido en la tarea más importante de su carrera, no por el pago o el avance profesional, sino porque protegerse sintió que completar algo que había quedado sin terminar 18 años antes. La elección de que Marcus ofreció Rebecca era marcada e inmediata. Desaparecerá juntos mientras sus antiguos empleadores y sus recursos neutralizaban las amenazas que su búsqueda había activado, o volvía a su vida normal mientras él manejaba el proceso de limpieza sabiendo que nunca volverían a ver. 6 meses de invisibilidad completa, 6 meses de vida completamente fuera de la red, mientras que los equipos de especialistas eliminaron a todas las personas y organizaciones que habían marcado su búsqueda como una oportunidad para la explotación. El precio de su obsesión por encontrarlo había sido más alto que los 50 millones de dólares que había gastado. Había puesto ambas vidas en peligro inmediato de los partidos que veían las conexiones personales como debilidades, para ser explotadas para obtener ganancias o ventaja política. Pero la revelación también había expuesto algo que ni Rebecca ni Marcus habían esperado descubrir. La conexión que comenzó en el metal retorcido y la oscuridad 18 años antes había sobrevivido al engaño, las mentiras y la distancia profesional que había mantenido mientras la protegía. De pie en las sombras de un estacionamiento subterráneo, rodeado de concreto y acero, que les recordó a ambos donde había comenzado su historia. Reconocieron que lo que existía entre ellos trascendió las categorías de gratitud, obligación o incluso amor, como se entiende convencionalmente. Marcus le estaba ofreciendo a Rebecca la misma opción que le había dado 18 años antes: confiar en él completamente con su vida o enfrentar las consecuencias de sus decisiones solas. La diferencia era que esta vez, entendió exactamente lo que estaba eligiendo y por qué la elección importaba más que cualquier otra cosa que haya decidido. Rebecca impulsó su teléfono deliberadamente. El gesto simboliza la desconexión de la infraestructura digital que había definido su existencia durante décadas. Su asistente Margaret asumiría que estaba en reuniones consecutivas. Su junta directiva asumiría que estaba viajando para negociaciones de adquisición. El imperio corporativo que había construido estaba suficientemente automatizado y sistematizado para funcionar, sin su supervisión directa durante quizás 72 horas, antes de que alguien comenzara a hacer preguntas serias sobre su paradero. Marcus había preparado una casa segura en la zona rural de Vermont, completamente aislada de la conectividad a Internet, el servicio celular y cualquier forma de comunicación digital. Comunicación que podría ser monitoreada o rastreada. 6 meses de conversación honesta sobre quienes eran realmente, cuando se despojaron de obligaciones profesionales, responsabilidades corporativas y la mitología que había dado forma a su comprensión de su relación durante 18 años, mientras conducían hacia el norte durante la noche hacia un futuro incierto. Rebecca experimentó algo que no había sentido desde que tenía 18 años. La sensación de estar exactamente donde necesitaba estar, no por lo que poseía, controlaba o había logrado, sino por en quien eligió confiar en la verdad sobre sí misma. El hombre a su lado no era el salvador heroico de su imaginación.
Marcus Garrett era alguien que había pasado 15 años en lugares donde la violencia era el método principal para resolver conflictos, trabajando para organizaciones que pagaron enormes sumas por resultados sin hacer preguntas incómodas sobre la metodología. Él la había protegido durante 3 años, no fuera de servicio profesional, pero debido a que sacarla de ese choque de tren había sido lo más significativo que había hecho, y perderla por las consecuencias de su búsqueda por él, habría tenido ganas de no completar la misión más importante de su vida. Rebecca había construido un imperio corporativo mientras buscaba la redención, en forma de una figura mítica que solo existía en su memoria e imaginación. En cambio, lo que encontró fue algo mucho más valioso e infinitamente más peligroso. Una persona que entendió que algunas conexiones trascienden la explicación racional, que algunas opciones definen el carácter fundamental de una vida, independientemente de sus consecuencias prácticas, y que el amor cuando finalmente se desarrolla entre dos personas que realmente se ven, vale la pena sacrificar todo lo demás para proteger y preservar. Detrás de ellos, la maquinaria del poder corporativo continuaría funcionando exactamente como Rebecca la había diseñado para operar. Las reuniones de la Junta se reprogramarían, las negociaciones de adquisición continuarían a través de protocolos establecidos, y el imperio tecnológico que había creado generaría ganancias y ampliaría la cuota de mercado sin requerir su supervisión constante. Pero por delante de ellos yacía algo que nunca había poseído a pesar de todo su éxito financiero y reconocimiento profesional: la posibilidad de ser completamente conocida por alguien que la había visto en su más vulnerable y elegida para permanecer presente. Marcus había pasado 3 años aprendiendo sus patrones de comportamiento, sus rutinas diarias, sus miedos y fortalezas y los signos sutiles que indicaban cuando estaba bajo estrés o enfrentando decisiones difíciles. Ahora Rebecca tendría 6 meses para descubrir quién era realmente, cuando se eliminaron las máscaras profesionales, cuando terminó el engaño táctico, y cuando todo eso que daba era la verdad de lo que significaban entre sí más allá de los roles de protector y protegidos. La casa segura en Vermont se convertiría en el lugar donde una búsqueda de $50 millones finalmente concluyó, no porque encontró lo que pensaba que estaba buscando, sino porque descubrió algo mejor: el coraje de dejar de buscar y comenzar a elegir, la sabiduría de distinguir entre la mitología y raramente recompensa la honestidad o la vulnerabilidad. En 18 años de búsqueda, Rebecca nunca había imaginado que encontrar a su misterioso salvador requeriría perder todo lo demás que había construido. Pero a medida que la carretera los llevaba hacia un futuro que no podía comprarse con recursos corporativos o controlados a través de la estrategia comercial, ella entendió que así era realmente la redención, no la restauración de algo que se había perdido, sino la creación de algo completamente nuevo e infinitamente más valioso.